Hola, buenos días. Hoy quiero hablarte de una reflexión que Dios puso en mi vida y en mi corazón. Y espero que te sirva y si tú lo estás pasando, has pasado, quizás un día lo pases, que puedas reflexionar y puedas analizar todo lo que nosotros hacemos. Voy a hablar de una historia, de las madres que muchas veces estamos a cargo de nuestros hijos, porque el padre los dejó, los abandonó o quizás no los quiso, porque un padre que no está con sus hijos no los quiere, no los ama. Y dejó toda la carga sobre esa persona. Una carga que no es fácil. Una carga que una madre para poder criar sus hijos tiene que dejarlos solos. A cargo a veces de sus otros hermanos. Y cuando no está su mamá se pelean, se maltratan. Y empieza todo a hacer un daño. Porque la madre está haciendo el papel que no le corresponde y los hijos el que no le corresponde. Culpa de un varón que no supo tomar su responsabilidad. Por eso te hablo a ti, varón, joven, niño, cuando crezcas, cuando tú decidas formar un hogar, primero hazlo con una persona que Dios ponga en tu camino y que sea su voluntad. Segundo, sé responsable, porque los hijos no piden nacer. Y la responsabilidad de los hijos las tenemos los padres. Más allá que nos guste, no nos guste, suframos, tengamos, no tengamos, es nuestra responsabilidad y Dios nos va a pedir cuenta. Y muchas veces nosotros, los cristianos, las familias cristianas, los que amamos a Dios, los que hablamos, los que vamos a la iglesia, servimos, nos creemos que somos mejores que los demás, que aquellos que no van a un lugar, que aquellos que en nuestro propio hogar muchas veces no van. Y muchas veces nosotros tenemos discusiones, peleas y cosas, y decimos cosas que no debemos, porque nadie es perfecto. Todos decimos cosas que no debemos, todos hacemos daño. Y esas personas están viéndonos como los que van a la iglesia, como los que dicen amar a Dios, se pelean, y nosotros pensamos que ellos tienen que entender. Ellos tienen que entender porque nosotros estamos en un nivel espiritual y ellos no, pero nosotros a veces pensamos que ellos tienen que entender y no, ellos no lo van a entender. Ellos saben cómo nos van a ver a nosotros como unos hipócritas y unos falsos. Y nosotros estamos dañándolos a ellos y nos estamos alejando de Dios porque somos un mal testimonio. Entonces cuando tú decidas seguir a Cristo y hay uno en tu familia que no se ha convertido, síguelo de verdad. Si tienes que discutir o hacer algo, hablar mal de alguien o de la iglesia o del pastor que sea, que no debes hacerlo, pero muchas veces lo hacemos porque es la verdad. Todos damos opiniones y los pastores también de las personas. Y lo hacemos delante de esas personas deliberadamente. No nos importa. Y después le hablamos de Dios, lo queremos llevar a la iglesia, queremos que ellos, ¿por qué Señor no nos escucha? ¿Por qué allá? ¿Por qué acá? Y muchas veces no sabemos que ellos están mal, culpa de nosotros. Y no siempre es culpa de nosotros. Pero eso les afecta. Nosotros tenemos que ser testimonio primero en nuestro hogar. Y si venimos de un matrimonio que fracasó, porque es eso, fracasó por culpa del varón, por culpa de quien sea. Los hijos no tienen la culpa. Pero cuando sucede eso, los hijos pagan un precio que no les tocaba pagar. Tanto la mujer como los hijos. Porque muchas veces las mujeres que quedamos así solas con nuestros hijos queremos hacer todo. Queremos ser mamá, papá, trabajar esto, el otro, aquello. Y nos olvidamos también de nosotras. Y al final por hacer todo también nos equivocamos y hacemos daño. Bueno, yo te voy a hablar, esa es parte de mi historia. A mí me tocó vivir eso. Salir de un matrimonio golpeado, de un matrimonio de infierno. Porque yo a los 16 años me casé. Salí de mi hogar y me casé. No me arrepiento de haber tenido mis hijos, pero sí me arrepiento de los errores que cometí con ellos. Por haber querido dar todo, porque venía cansada de trabajar, no tenía tiempo para ellos, no los podía atender. Dejé que quizás sus hermanos más grandes, muchas veces, a los más grandes les tocó trabajar al lado mío y ayudarme. A los más chicos les tocó sufrir quizás la violencia, no violencia, pero sí el maltrato de los más grandes, al yo haberle dado autoridad que no tenía que haberle dado. Cuando un varón no cumple la función que tiene que cumplir, culpa de ese varón, todo se destructura, todo se daña. Es como poner en un frasco o en una lata un montón de petardos, un montón de eso que rompe portones, y largarlo para todos lados y que alrededor esté un montón de personas. Va a ser muy difícil que uno no salga dañado.
O ponerte en el medio con una ametralladora y empezar a disparar a todo lo que está alrededor tuyo. Es difícil que alguien no salga dañado o muerto espiritualmente. Entonces Dios, aún de los errores, nos da oportunidad para que nosotros, porque es tan misericordioso, Dios de mis errores muchas veces, yo no he sido un buen ejemplo muchas veces para mis hijos. Yo pensaba como yo trabajo, como yo hago esto, y muchos lo piensan, muchas mujeres pensaban, no me es lo que me tocaba, entonces yo también tengo que divertirme, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, yo también tengo derecho, pero no. Sí tenemos derecho, pero bien, haciendo las cosas de la mano de Dios y teniendo en cuenta a nuestros hijos. Nosotros no tuvimos la culpa que nos dejaran o que no se hicieran cargo de nuestros hijos, pero nuestros hijos tampoco. Entonces es difícil. Yo no estoy juzgando a nadie porque yo lo viví, sé lo que es. Yo estoy diciendo que este es el tiempo de restauración. Dios quiere restaurar tu hogar, mujer, tú que estás sola, tú que te tocó noches vivir llorando, tú que hiciste lo que sea para que tus hijos no le faltaran un plato de comida. No pienses que Dios te ha abandonado. No pienses que si recibes reproche de tus hijos, recibes indiferencia, que ellos no te aman. Ellos te aman porque son lo único que ellos han conocido y han tenido con tu falla, con tus errores. Ellos te aman, pero han sido heridos. No saben cómo expresarlo muchos de ellos. Todos los hijos no son iguales. No esperé de todos los hijos lo mismo. Y Dios me dijo en esta mañana, vas a hablar de eso. Vas a hablar de tu testimonio, no por recordar ni volver al pasado. Yo sé que Dios me ha perdonado muchísimas cosas y muchísimos errores que yo he cometido. Y no me siento orgullosa, pero yo me arrepentí y Dios me dio una nueva vida. Y aunque hay personas que me siguen juzgando por mi pasado y que hizo, que no hizo, que allá, que acá, a mí no me interesa. Por eso te digo a ti, que tú crees, te sientes avergonzada por tu pasado. Sí, hay que avergonzarse de lo malo que uno hace, pero no te tienes que sentir culpable porque Dios te hizo libre para siempre. Dios no te hace libre para una vez y nada más. Eres libre y aun si tus hijos te condenan, bueno, esa es la consecuencia de nuestros errores. Pero nosotros debemos orar para que Dios sobre en sus corazones. Porque nosotros como hijos también debemos haber tenido dolores y faltas de cosas y habemos habido juzgado a nuestros padres, a nuestras madres porque no estuvieron, porque no nos abrazaron, porque allá. Porque los hijos muchas veces piensan que las madres o los padres o los que están con ellos tienen que saberlo todo, tienen que ser perfectos, tienen que ser allá y no es así. Pero este es el tiempo, Dios quiere restaurar nuestros hogares, Dios quiere restaurar nuestros hijos, Dios quiere tratar con ellos. No tengas temor, no dejes de orar, no aflojes, no lo hagas. El enemigo sabe que hay una gran victoria, esté donde esté, haga lo que haga tus hijos, se alejen, aunque tú lo veas en lo peor, lo veas en alcohol, lo veas en droga, lo veas en lo que sea. Dios te dice esta mañana, levántate, cree en Él, empieza a confiar, arrodíllate, hora de día, hora de noche, en todo momento. El enemigo te va a venir a atacar mientras más te ataque el enemigo es porque vas por buen rumbo. Tú sigue nomás, sigue orando, sigue reclamando. Nadie puede tocar lo que tú has entregado en las manos de Dios. Nuestros hijos son nuestros porque Dios nos dio. Job dijo en la palabra del Señor, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No quiere decir que Dios te va a quitar un hijo. Quiere decir de que si un tiempo están contigo, un tiempo no lo están. Es porque la voluntad de Dios muchas veces aleja a las personas, nos aleja a nosotros. Dios para tratar con mi vida tuvo que llevarme a un desierto, sola, lejos de mi familia paterna, materna, lejos de mis hermanos, lejos de todo. Dios me aisló, yo no me di cuenta, yo pensé que era yo la que tomó una decisión, pero no, fue Dios. Pero Dios trató conmigo, yo ahora te valoro todo, hasta una gota de agua, porque pasé muchísimas cosas que jamás pensé pasar. Pero Dios a mí, sola, con mis hijos, me dio mi casa. Me dio, y no casas. Mis hijos tienen su lugar, tienen su casa, tienen su... Dios nos ha dado todo, pero yo no tenía nada, yo no tenía cómo pagar el alquiler, yo no tenía cómo vivir, a veces no sabía cómo darle comer a mis hijos, pero yo nunca dejé de clamar, siempre, aunque me equivocaba, aunque cometía errores, aunque a veces hasta me iba al mundo y estaba en fornicación. Ese es mi testimonio y no me avergüenzo donde Dios me sacó. Y yo ahí clamaba. Entonces, donde quiera que tú te encuentres, mujer, que te sientes sola, que te sientes triste, que crees que porque no tienes un hombre al lado te han discriminado, como que tú no vas a tener nada, no, déjame decirte que si tú confías en Dios vas a tener todo. Y aún más de lo que podrías darte un varón o un esposo. Porque Dios no te va a avergonzar nunca. Dios no avergüenza a los que confían en Él. Créeme lo que te estoy diciendo, porque te lo digo por testimonio mío. Dios no te va a avergonzar. Confía en Dios. Confía con toda tu alma, aunque te derrames tu corazón y sientas que se te cae todo.
por las pruebas que estás pasando, porque te sientes